En un reportaje que me hizo Modesto Muñón y que publico como coda en este libro, yo recuerdo aspectos precursores del nuevo periodismo que se dieron, por ejemplo, en la escuela modernista de Rubén Darío, de José Martí, de Manuel Gutiérrez Nájera, a cargo de dos insignes escritores, Enrique Carrillo, guatemalteco, que se batía a duelo todos los fines de semana en el bosque de Boulogne de París, y también de Rufino Blanco Fontmona, un polemista venezolano. Ahí se producen los primeros bajidos del nuevo periodismo, con Ernest Hemingway, y sobre todo reivindico a un gran periodista nacido en Irlanda pero naturalizado norteamericano, que se llamó Cornelius Ryan, que muy pocos han leído. Cornelius Ryan cubrió periodísticamente la Segunda Guerra Mundial, inclusive han hecho películas, El Largo Puente, La Gran Batalla, etc. Pero él tiene una colección de crónicas sobre lo que ocurrió en Berlín durante la época de los bombardeos terribles de los aviones norteamericanos. O sea, cómo vivieron los alemanes bajo esas lenguas de fuego que vomitaba el cielo. Cómo fue la vida de la gente que no era nazi, que no tenía ningún tipo de afiliación política, pero que padeció miserias espantosas. Pero fíjense ustedes el ángulo perceptivo, el ojo de este gran periodista, Cornelius Ryan, que él dice: si los humanos padecieron hambre, padecieron frío, qué terribles pruebas habrán soportado los animales que estaban en el gran zoológico de Berlín. Entonces, tiene una crónica reconstruyendo por versiones de los guardianes del zoológico cómo pudo sobrevivir el elefante, aquella ave picuda del Nilo, cómo algunos de estos hombres que sufrían un racionamiento increíble, virtualmente vivían como faquires, de lo poco que obtenían en el mercado negro, le llevaban a estos animales para que no se extinguieran. Es la crónica más humana sobre animales que he leído en mi vida. Me permito recomendarles algo que yo, para no extender la página del libro, pero que hasta ahora me siento como frustrado de no haberlo hecho, es haber acompañado una antología de los principales artículos de los protagonistas del nuevo periodismo. Y uno de ellos es la crónica extraordinaria de Guy Talese, que se titula Frank Sinatra está resfriado. ¿Y qué interesa que Frank Sinatra esté resfriado? Pero él dice: Frank Sinatra resfriado es como Picasso sin pinceles, o como un campeón de carreras sin Ferrari. Él persiguió a Frank Sinatra por bares, por estaciones de televisión, por los lugares donde Sinatra trataba de recuperarse, porque había sido contratado para grabar 2 long plays por la CBS, y el resfriado le impedía transmitir lo mejor de su voz. Entonces es una muestra de cómo un periodista hábil, sin declaraciones políticas sensacionalistas, sin recuento de divorcios, sin nada de lo que constituye la salsa picante de la vida en la farándula, ha podido lograr algo que se aparta de lo que estimamos normalmente como periodismo.
el famoso LID, la pirámide invertida, todo esto es hecho trizas por el nuevo periodismo, organizando el hecho verídico como un cuento, narrando los acontecimientos como si fueran el capítulo de una novela, con la diferencia de que no hay nada de ficción en lo que ellos narran, sino son hechos verdaderos. Inclusive Truman Capote un tiempo llegó a hablar de la novela verdad, en medio de la crítica de sus colegas, porque él en la mitad de su carrera decidió abandonar la literatura y se fue a vivir 4 años a un pueblo muy remoto de Kansas, donde se produjo el asesinato de todos los miembros de una familia honorable, metodista, que nunca habían incurrido en nada doloso. Y eso atrajo más a Capote y dijo, allí hay algo que no se ha contado y que yo voy a investigar. En medio del sarcasmo de todos sus colegas, se fue a vivir a ese pueblo, habló con abogados, con vecinos, con braceros mexicanos, con toda la gente de ese pueblo, y descubrió que este crimen había obligado a gran parte de los vecinos a dormir con la escopeta al lado de la cama. En fin, yo hago un recuento de lo que ha hecho Truman Capote con este caso. También me refiero a su primer libro sobre nuevo periodismo, que eso es, como dicen los franceses, avant la lettre. Antes de que se hablara del nuevo periodismo, él ya hacía nuevo periodismo, narrando el viaje de la troupe artística de la opereta norteamericana Porgy and Bess, que fue el primer contacto cultural de Estados Unidos con la Unión Soviética. Pero a Truman Capote lo invitaron a formar parte de esta comitiva y cuenta con un humor delicioso todos los episodios de este primer encuentro en que Estados Unidos decide enviar como mensajeros culturales artistas afroamericanos, que por lo demás la ópera Porgy and Bess es una historia de jugadores de naipes, de gente que usaba cuchilla, jugaba dados en la calle, es decir, parecía filmada o investigada en los peores suburbios de Nueva York, pero sin embargo la reacción del pueblo soviético fue tan distinta. Entonces él dice, es que los rusos son tan seres humanos como nosotros, las ideologías se han creado para separar a la gente, y esa fue la gran conclusión que él obtuvo. Graham Greene, que visitó tanto Panamá, que fue amigo del general Torrijos, también es uno de los grandes precursores del nuevo periodismo, porque tuvo un olfato para estar siempre en los países donde ocurría algo. Fuera Nigeria, Indochina, como se llamaba en esa época, Vietnam, y en una de sus novelas él estampó una frase, porque en la novela El americano impasible, de repente asesinan a un misionero norteamericano que comete el tremendo error de enamorarse de la querida del corresponsal inglés cuya voz asume Graham Greene. Entonces, temiendo de que este corresponsal hubiera sido el gestor intelectual del asesinato, lo llama el jefe de la policía francesa. En esa época Indochina era una colonia francesa, y le dice, lo somete a un interrogatorio, y ante las respuestas cínicas del corresponsal le dice, óigame, ¿usted cree en Dios? Y él dice, mire, yo soy un simple reportero, esas cosas son para los editorialistas. Los incito con descaro a que lean a estos cultores del nuevo periodismo. Me siento frustrado porque en una segunda edición voy a poner las mejores crónicas de los cultores del nuevo periodismo, sobre todo eso
Frank Sinatra está reflejado. Es un reflejo de cómo un reportero, sin buscar declaraciones, sin usar grabadoras, sino simplemente yendo a los lugares que eran el escenario habitual de Sinatra, viendo sus arranques de cólera, por ejemplo, porque esto ocurrió en una discoteca de su propiedad, y de repente él, que estaba muy malhumorado por el mal estado de su garganta, ve a un tipo que está jugando billar, pero que usaba botas tejanas, esas botas estilizadas de cuero, y él llama a uno de sus guardaespaldas y dice: dígale a ese hombre que se vaya. Y dice: perdóneme, don Frank, ¿y por qué? Dice: es que no me gustan las botas que él tiene. Esto es parte. Habla también, dice, lo acompañaban dos rubias pasadistas de edad, en fin. Es increíble la habilidad de estos periodistas, y también nuestro nunca bien ponderado Kapuczynski, ese periodista polaco que recorrió el mundo, especialmente África, un gran periodista polaco que ganó el premio Príncipe de Asturias de Comunicación Social, pero que de repente lo acusaron de haber sido agente de la KGB de Varsovia y cosas así. Porque siempre hay los envidiosos de siempre, ¿no? En fin, los pongo al borde de una experiencia quizás inédita para ustedes, entre los cuales yo diviso, distingo y valorizo a insignes lectores. Oiden, el magistrado Benavides, Guillermo, y ahí veo al doctor Britton, Modesto Muñoz. Si alguna lección, si algún mensaje tiene esto para los periodistas profesionales y para los estudiantes de comunicación social, es que el periodismo puede dejar obra perdurable dependiendo del afán investigativo. Yo identifico en Panamá una materia prima extraordinaria, pero peligrosa, para investigar, porque el nuevo periodismo, su columna vertebral es el gran espíritu de investigación. Todos los días amanecen cadáveres en las cunetas de las carreteras. Algunos dicen es ajuste de cuentas. El otro día balearon a un ejecutivo de una empresa privada insospechable de ninguna conexión de tipo dolosa. ¿Qué está pasando? ¿Quién se arriesga a esa gran investigación sobre el origen de esos muertos, sobre los autores intelectuales y los protagonistas materiales que están transformando sectores profundos de la sociedad panameña? No quiero tentarlos a que asuman el riesgo de su integridad física, como está sucediendo en México, como sucede en los países centroamericanos. Pero el periodismo es riesgo, es desafío. Te pueden poner de patitas en un avión, abandonas tu familia, te vas a un país desconocido, o como sucedió en Argentina, te detienen los sargentos, te ponen pesos en los zapatos, te invitan a un paseo por helicóptero y te sueltan a las aguas del río La Plata. ¿No? Paseos de ida nomás, no hay vuelta que dar. Muchas gracias